Hoy vamos a exponer, vamos a estudiar el Salmo 47. Me gustaría entonces que ustedes saquen allí donde están sus Biblias, saquen sus cuadernos, sus lápices y toman nota. Salmo 47. Antes de comenzar, quisiera yo, hermanos, contarles una historia y ustedes me dicen si saben de qué estoy hablando. Había una vez un imperio, un país grande, fuerte, políticamente, militarmente, económicamente, culturalmente. Y este país sitió un país mucho más pequeño, una nación pequeña, tal vez se veía una nación débil, porque este país pensaba que esta pequeña nación lo amenazaba con unas futuras alianzas, que esta pequeña nación se iba a aliar con otras para hacerle frente a este gran imperio. Por ello, para este imperio no era difícil, o no fue difícil, sitiarlo y amenazarlo con hacer una guerra, invadirlo y desterrarlo. ¿De quién cree que estamos hablando? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién abre su micrófono y participa? Hay harta audiencia hoy, ¿no? Sí, siempre hay hartas personas conectadas, 18. ¿Es una situación actual? No sé. ¿Ucrania? ¿Rusia y Ucrania? El pastor aquí dice que iba a decir ¿qué, pastor? Israel y el imperio babilónico. Israel y Babilonia. Bueno, se parecen. Bueno, pues les estoy hablando de Judá y Asiria. ¿Por qué no vamos a Segunda de Reyes, por favor? Segunda de Reyes 18. Y miren que es una historia muy parecida a la que nos dice Gina. Es una historia parecida a la que hoy vive Rusia y Ucrania. Vamos a ir a Segunda de Reyes 18. No sé si hablarán de este pasaje hace 8 días. Listo. ¿Ya están ahí? Segunda de Reyes 18. Vamos a ver el versículo 17. Dice, después el rey de Asiria, que el rey de Asiria en ese momento era Senaquerib. Recordemos que Siria fue un imperio grande, ya había invadido muchas naciones, venía más bien en escala, y había invadido varias naciones, con el fin de, pues como todos los imperios, adueñarse del mundo entero, ¿cierto? Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El 18 dice, llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata esta historia. El Rabsaces es como un mensajero que manda a Eliaquim, Senaquerib, el rey de Asiria, y lo manda a decirle a Judá que si no desiste de su alianza con Egipto, ellos creían que Judá iba a hacer una alianza con Egipto para irse contra Asiria. Y aparte les dice que los sirvan, que deben servir al rey de Asiria, para que no haya guerra y para que el rey de Asiria no los invada o no entre en guerra con ellos. Pero no siendo eso suficiente, este mensajero también les nombra al Dios de Israel. Les dice que el Dios de Israel no los va a salvar, que no confíen en ese Dios de Israel, que no los va a salvar,
porque ninguna de las demás naciones tuvo salvación y ninguno de los otros dioses de las demás naciones salvaron a esas otras naciones. Entonces el Rabsaces les dice que no confíen en su Dios. Les dice al pueblo que se rebelen aún contra Ezequías, contra su rey, y que lo hagan caer en cuenta de que no van a poder nunca contra una nación tan grande, contra un imperio tan grande como es el de Asiria. Y este es el mensaje de Siria a Jerusalén, a Judá. ¿Qué hace Judá en ese momento? ¿Qué hace Ezequías? Bueno, después van, le llevan el mensaje a Ezequías y Ezequías va ante Dios. ¿Qué ha hecho Ezequías hasta ahora? Este rey de Israel, de Judá, ¿qué ha hecho? Ezequías llegó al reinado y lo primero que hizo fue destruir todos los ídolos. En Judá tenían ídolos a Balaam, adoraban, ¿se acuerdan la serpiente que Moisés hizo para que, para que el pueblo se sanara luego de que Dios los castigara? Adoraban esa serpiente, le quemaban incienso a esa serpiente. Ezequías también derribó esa serpiente. Ezequías estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Ezequías estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y este rey de Asiria, ¿qué exigía? También exigía que lo sirvieran, también exigía que adoraran a sus dioses. Ezequías no iba a permitir eso y por lo tanto se rehusó a servirlo y se rehusó a rendirse ante el rey de Asiria. Resulta que después vuelve un segundo mensaje del rey de Asiria, donde les dice que el mismo Dios de Israel es el que lo está mandando a él a conquistar esa nación de Judá y a destruirla, ¿lo pueden creer? Él está utilizando el nombre de Dios en vano. Está utilizando el nombre de Dios para hacerle creer al pueblo que es el mismo Dios de Israel quien lo está mandando a destruir esta nación. Era una guerra como decimos coloquialmente, era una guerra de león. ¿Contra qué? Contra burro amarrado, ¿cierto? Era una guerra de un país con una potencia gigantesca contra una nación pequeña que no iba a poder sostener su nación, como lo era Judá. ¿Y saben qué pasó antes de esto? ¿Y qué vio Judá antes de esto? Vio la destrucción de Israel, la destrucción de las 10 tribus del norte. No sé si recuerdan la historia, Israel se dividió y al sur quedaron 2 tribus que eran, ¿cuáles? Judá y Benjamín. Y al norte quedaron las otras 10 tribus. Esas otras 10 tribus estaban haciendo las cosas mal. Desobedecieron al Señor, estaban adorando a otros dioses. Vino el rey de Asiria, este mismo rey, con su ejército y la destruyó, los desterró a todos. Y ahora iba por la del norte, iba por la del sur, por Judá y por Benjamín. Pero el rey Ezequías, que era en ese momento el rey de Judá, se mantuvo firme y mantuvo su confianza en Dios, hermanos. Y es en ese contexto que dicen los estudiosos que se escribió este Salmo 47. Vayamos al Salmo 47, ahora sí. Vayamos al Salmo 47 y si quieren ver ustedes el desenlace, si no lo conocen o si lo quieren recordar, pueden leer Segunda de Reyes 18 y 19. Si quieren recordar esta impresionante historia, hermanos, que nos muestra a Dios a través de su palabra y su impresionante poder. Bueno, estamos en el Salmo 47, amén. Oremos, hermanos, antes de comenzar este estudio. Amado Señor y Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, Padre Celestial, para entender tu palabra, para ponerla en práctica, Señor, y también para exponerla a otras personas, Señor. Padre Santo, en esta noche te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas usándome, Señor, para brindar esperanza a otras personas, para brindar esa esperanza de salvación, de amor, de victoria, Padre Celestial. Que hoy, Señor, todos creemos en nuestro corazón que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Todopoderoso. Gracias, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Amén y amén. Bueno, voy a abrir, perdóname que no voy a abrir aquí el mensaje. Lo voy a abrir aquí en el computador.
Mientras tanto, le voy a pedir a un hermano de la virtualidad que por favor nos lea el Salmo 47. ¿Quién, por favor, nos puede leer el Salmo 47? ¿Quién nos ayuda? Hola Camilo, buenas noches a todos. Yo le leo el Salmo. Gracias. Yo leo el Salmo 47, dice: batan las palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es ensalzado en gran manera. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dame un segundo, por favor. Voy a enviar esto aquí a Sebas. Eso. Ya lo abrí acá. Exacto. Qué hermoso salmo, ¿cierto? Es un salmo de alabanza, es un salmo de adoración. Recordemos que el libro de los salmos son canciones, ¿no? Son oraciones, son poéticas, ¿no? Y muchas veces tiene figuras retóricas, tiene repeticiones, tiene lírica, para enriquecer obviamente su lectura, pero también porque los salmos lo que intentan hacer es describir una emoción o un sentimiento con respecto a Dios, ¿no? Entonces, es como cuando tenemos una novia, estamos en nuestra época de noviazgo y nos enamoramos tanto que le escribimos cartas, ¿no? ¿Ustedes le han escrito a los... No, ustedes están muy pequeños. Entonces, nos enamoramos tanto que le escribimos una carta, una esquela para los de la antigua, un acróstico, dice aquí la hermana también, y en esa carta escribimos cosas poéticas, como para que ella entienda lo que sentimos de alguna manera, aunque esas cosas no sean literalmente ciertas, ¿no? Por ejemplo, te voy a bajar la luna, pues, no vamos a poderle bajar la luna, pero lo que está queriendo decir es que está intentando describir lo que siente, dice el pastor, que lo que le hacemos creer es eso. Bueno, en este Salmo 47 y en todos los salmos de eso se trata, de intentar describir la emoción y los sentimientos que se tienen hacia Dios. A este salmo yo lo he titulado, hermanos, un segundo. Un rey internacional. Entonces, si lo quieren anotar ahí, un rey internacional. Y lo he dividido en dos partes. En dos partes. Un rey internacional y lo he dividido en dos partes. La primera parte es victorias y alabanzas. O al revés, mejor, alabanzas y victorias que trascienden fronteras. Alabanzas y victorias que trascienden fronteras. Y esta primera parte va del versículo 1 al versículo 5. Entonces, leamos el versículo 1. Dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. El salmista define su audiencia de una vez. En la primera línea define a quién le está hablando. Aunque en este momento, como leíamos el contexto en Segunda de Reyes, es el pueblo de Judá, el pueblo de Israel allí. Pues aquí lo que está diciendo el salmista es pueblos todos. No está hablando solamente de un pueblo, no está hablando solamente de Judá, está hablando de todos los pueblos.
Y hermanos, es importante la historia y el contexto porque generalmente cuando Israel conquistaba una nación o cuando Israel ganaba una batalla, ellos hacían que esa nación perdedora o esa otra parte que perdió la batalla reconocieran a su Dios. Es decir, estas guerras ganadas también eran una forma en que Dios era conocido en todo el territorio, trascendía fronteras del conocimiento de Dios. Es más, lo vemos aquí en la historia de Asiria. El rey de Asiria sabía del Dios de Israel, hasta lo menciona muchas veces, blasfema el nombre del Dios de Israel, y este rey también conoce que todas las proezas que ha hecho el Dios de Israel. Entonces, este rey lo que no confía y lo que no cree es que el Dios de Israel va a poder librar la nación de Israel en esta guerra. Entonces, por eso, el pueblo es todos, lo que me hace pensar a mí es que se está refiriendo no solamente a Judá, Israel, sino se está refiriendo a todas las naciones, a más naciones aparte de ella, que han visto a este Dios de Israel a través de su nación. Y les da un mandato. ¿Cuál es el mandato? Y el mandato es claro, hermano. Dice, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Miren que en la versión Dios habla hoy, dice, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Mucho más clara. Y es batir las manos, es aplaudan pueblos todos. Y después enseguida dice, aclamen a Dios con gritos de alegría. Pero ¿por qué Israel está diciendo, porque Judá, perdón, está haciendo este cántico y está mandándole a todos los pueblos batir las manos y aclamar a Dios cuando están en esta situación donde podrían perderlo todo, perder la guerra aún? Miren que la expresión de aclamar no se basa únicamente en un sentimiento de alegría y de triunfo, sino en la intención de reconocer públicamente de que Dios es rey. ¿A quién se aclama? A un rey, y más en la época, en esta época del Antiguo Testamento, pues se aclamaban a los reyes eran aclamados, es más, cuando se entronaba un rey, es decir, cuando se proclamaba un rey, lo normal eran los aplausos, las trompetas, las aclamaciones. Veámoslo si quiere en Primera de Reyes 1, 39, 40, y vamos a mirar por qué está relacionado este tipo de cosas con los reyes. Primera de Reyes 1, 39 y 40. Sí, por favor. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Gracias, Sebas. No sé si todos lo escucharon. Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Entonces vemos aquí que están entronando o están proclamando a Salomón como rey, y ustedes pueden ver en lo que leyó Sebas cómo el pueblo estaba desbordaba júbilo, desbordaba alegría, aplaudían, sonaban trompetas. Bueno, era una gran celebración. Entonces aquí el salmista también nos está pidiendo que hagamos eso. Está pidiendo que batamos las manos, que aplaudimos y que gritemos que Dios es rey, que gritemos al Dios altísimo. Veamos el versículo 2. Y del versículo 2 al versículo 5, esto es como un subpunto, nos va a responder este salmista una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué aclamar a Dios como rey? Del versículo 2 al versículo 5 nos va a responder, bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué batir las manos? ¿Y por qué gritar con alegría? ¿Y por qué aclamar a Dios? Bueno, entonces aquí vamos a enumerar unos atributos de Dios que nos va a exponer el salmista, que en este caso son los hijos de Coré, de los versículos 2 al 5. Primero dice altísimo.
Veamos el versículo 2. Porque Jehová, el Altísimo, es temible. El Altísimo, la palabra hebrea de el Altísimo es Elión. Y Elión se utilizaba mucho, es una palabra que se utilizaba mucho antes de la nación de Israel, dice Pere Israel, y se utilizaba para decir que era algo que era supremo, que era más que otros. Se utilizaba también para las divinidades que había en ese momento y se utilizaba para decir que había unas divinidades más que otras. Pero en este caso, el salmista coloca este Altísimo en singular, hablando de un solo Dios elevado, supremo, superior, que es lo que significa Elión, que es más alto y poderoso que las demás divinidades o de cualquier otro rey. ¿Y por qué no vamos al Salmo 97:9, que nos va a definir mejor esta palabra de Elión? ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer Salmos 97:9? Adelante, por favor. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hermana Liz, creo, no la escuchamos. ¿Puede, por favor, volver a intentarlo? Es que no sonó bien acá. No soy la hermana. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todo. Bueno, no sé si mis hermanos la escucharon. No, Gina dice que no la escuchó. No, no se escuchaba, Dianita, no te escuchabas. Voy a leerlo. Por Dice, favor. porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esa es la definición de León. Excelso sobre todos los dioses, Señor y Rey sobre toda la tierra. Tiene cerrado el micrófono. Perdón. Entonces decía que vemos allí a Elión, esa palabra que es altísimo, y uno de los primeros atributos de los que nos dice el salmista, que es por lo que debemos aclamar a Dios como Rey. Después dice temible, temible que también es Yareh, su palabra original, y significa temor, temible, temor, reverenciar, es alguien a quien reverenciar, pero también significa asombroso. A mí me causaba asombro este término de Yareh, porque significa muchas cosas que uno creería que son contradictorias, pero no cuando se trata de Dios, porque significa asombroso, significa atemorizar, significa estupendo, formidable, maravilloso, presencia, reverencia, temeroso. Entonces, temible es también un atributo de Dios y también es el atributo de un rey grande por el que nosotros debiéramos también alabarlo, aclamarlo y batir las manos. Y pues bueno, termina diciendo ese versículo 2, Rey grande es sobre toda la tierra. Entonces, esa idea de Dios, hermanos, solo esa idea, si es que logramos entenderla, nos permite creer lo que Dios hace como Rey en los versículos 3 y 4. Que miren que el Salmo se está desarrollando como en escalada, ¿no? Primero nos dice lo que debiéramos hacer nosotros, después nos dice unos atributos de Dios, pero después en el 3 y 4 nos va a decir las proezas que Dios está haciendo. Miren que este pueblo Israel del que hablábamos, Judá, del que hablábamos en Segunda de Reyes, estaba asediado entre guerras. Vio caer a sus hermanos israelitas, pero el Señor les va a dar la victoria sobre esos pueblos y sobre todas las demás naciones, tanto que esos pueblos y esas naciones fueron sometidas bajo los pies de ellos, de los israelitas. Entonces veamos el versículo 3. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Hermanos, finalmente en la guerra, ¿quién es el que da la victoria? Es Dios, ¿cierto? En cualquier batalla que nosotros estemos o cualquier conflicto que tengamos, debemos confiar en que es Dios quien da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte aún. ¿Quién es el que da la victoria?
es Dios quien da la victoria, ¿cierto? Bajo nuestros pies, ese término describe una victoria total, es una conquista definitiva. Hagan de cuenta que es la imagen del ejército vencedor que ponía su pie sobre el cuello de los vencidos. Esa imagen la vemos en los Salmos también, Salmo 8:6 y en Josías 10:24. Entonces vemos cómo el pueblo está confiando en el poder de Dios, en que tienen un rey superior, un rey soberano que da la victoria. Y solo pueden confiar en eso si creen lo que leímos anteriormente, en que Él es altísimo, en que Él es temido, en que Él es rey grande. Solo pueden creer eso y estar confiados si lo creen con su corazón. Y vean el versículo 4, Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Bueno, cuando hablamos de heredad, de herencia, bueno, pues este pueblo de Israel, de Judá, seguramente estaba pensando en esa tierra prometida, porque es cuando hablamos, es la primera referencia, cuando ellos hablan de heredad, la primera referencia de ellos es Canaán, que era esa heredad que Dios les dio, esa era esa heredad prometida. También habla de los otros territorios y de los otros países que pudieron haber conquistado, ¿no? Judá como tal. Y también habla, hermanos, de que esa tierra donde ellos estaban allí en Judá, se las había prometido Dios y estaban en esa tierra porque Dios es soberano y Dios cumple su palabra y su promesa. Entonces ellos estaban en ese momento amenazados de que les iban a quitar su tierra. Pero ellos aquí dicen, Dios es el que da, ¿qué? La heredad. Él escoge nuestra heredad. Entonces, así viniera cualquier ejército de afuera a intentar quitarle la heredad, ellos estaban cimentados y firmes en que Dios iba a cumplir su palabra y que les iba a dejar su heredad. Bueno, hermanos, pero no sé, traslademos este versículo más para acá y hablemos de otra heredad. Bueno, ustedes podrían hablar de sus casas, si están pagando arriendo, si de pronto están viviendo con un familiar, si Dios les ha provisto de pronto una finca. Bueno, también esas heredades, también ese techo que ustedes tienen allí, también se los ha dado Dios. Y es también un motivo para alabar y para glorificar a Dios, ¿cierto? Y para agradecer a Dios. Pero hay una heredad mucho más importante. ¿Cuál creen ustedes que es una heredad mucho más importante? Vayamos a 1 Pedro 1, del 4 al 6, y vamos a mirar esa heredad que es mucho más importante. 1 Pedro 1, del 4 al 6. Quien lo tiene, por favor, lo puede leer. Primera de Pedro 1, del 4 al 6. Para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Hermanos, y aquí Dios nos está hablando de una maravillosa herencia. Nos está hablando de un lugar en los cielos reservado para nosotros, construido por Dios, que Él escoge para nosotros. Podríamos hablar de que Dios está escogiendo una herencia para sus hijos, así como lo escogió esta herencia para el pueblo de Judá. También para nosotros hay una herencia en Dios. También hay un lugar maravilloso al que vamos a ir a pasar una eternidad con Él. Una herencia incorruptible, dice, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿para quiénes? Para nosotros. Es una herencia escogida por Dios para nosotros. Vayamos al versículo 5. Dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios ha ascendido. Para ellos
el haber ascendido para Judá era trasladar el arca o subir el arca. ¿Se acuerdan del arca, no? Donde habitaba la presencia del Señor en ese tiempo. Ellos subían esa arca al templo para sus fiestas y bueno, para rendir también adoración a Dios. Y subían esa arca por una montaña porque el templo estaba en lo alto. Entonces, a eso se refiere aquí cuando dice: Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Porque también era algo que se hacía en medio de la victoria. Cuando había una victoria, ellos subían con el arca al templo, y el templo era un lugar en donde era la casa de Dios, donde podían confluir la humanidad y la divinidad. Allí podían entrar ellos y estar con Dios. Hermanos, pero los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos usaron este versículo para referirse a la ascensión del Señor Jesucristo. Veamos, por favor. Veamos, por favor. Bueno, antes de eso, quisiera que viéramos Génesis 17:22. Porque lo vamos a relacionar ahora más adelante. Génesis 17:22. ¿Qué dice, por favor? El primero que lo tenga lo puede leer. Dice, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Así es. Entonces, es otra palabra también, otro pasaje en que está la misma palabra subió. Entonces, también habla de la presencia de Dios cuando Abraham hablaba con Dios de cara a cara y decía que subía Dios de la presencia de Abraham. Entonces, en este caso, ya ellos subían con el arca al templo, pero los primeros cristianos, les estaba comentando, empezaron a utilizar este versículo para hablar de la ascensión del Señor Jesús. Y más adelante vamos a ver cómo estos versículos se relacionan también con lo que decía y hacía el Señor Jesús aquí en la tierra. Y otra vez dice, al son de trompeta. El 6 dice, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Del versículo 6 para adelante es nuestra segunda sección. Y esta sección se llama una monarquía divina. Una monarquía divina, o podríamos también llamarla un rey soberano. Un rey soberano sobre toda la tierra. Y en este versículo 6 se parece mucho al versículo 1 y es un mandato. Dice que canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Y en el versículo 7, mírenlo por favor, también dice canten alabanzas con armoniosos salmos. Es decir, dice 5 veces en 2 versículos canten. ¿Ustedes qué creen que quiere decir Dios? ¿O qué nos quiere decir a nosotros? Es un llamado de este salmista, es un llamado de Dios a cantarle a Dios. Y es reiterativo en que debemos cantar. Y ustedes dicen, bueno, pero cantar es una acción también de alabanza, es una acción también de servicio y de rendición ante un rey, ante un Dios. Veamos los versículos de 7 al 9 y nos van a explicar por qué alabar y por qué cantar a este rey, que también es lo que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué alabar a un rey? Y del versículo 7 nos dice, porque Dios es rey de toda la tierra, vuelve y lo dice, varias veces este pasaje nos está diciendo, Dios es rey sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, canten alabanzas con armonioso salmo. Hermanos, yo no sé ustedes, pero nosotros y los niños sobre todo también, que hemos visto en los cultos como cuando cantamos las alabanzas al Señor, hay alguien o hay algunos que están muy conectados con la alabanza, están pensando en eso, están quebrantados, están orando esa alabanza a Dios y están alabando al Señor con su cántico. Es tan importante este momento de la liturgia y vemos aquí también este Salmo 47, que es de los hijos de Coré.
Es un salmo que también está dentro de la liturgia del templo en ese momento, del pueblo. Y ellos cantaban este salmo, y miren lo que más adelante nos dice, ¿cómo es que debemos cantar? ¿Cómo es que debemos cantar al Señor? Miren el versículo 8. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su trono. Pero espérenme un segundo, porque quería leerlo en otra versión. El 7 en la Reina Valera. El 7 en la Reina Cantar Valera. con inteligencia. Eso. El 7 de la Reina Valera dice, cantad con inteligencia. Es la forma como debiéramos cantarle al Señor, cantarle con nuestra mente. Pero miren que este cantarle con inteligencia también se define cantarle con maestría, o cantarle con sabiduría, o con entendimiento. O sea, es una aplicación bastante clara. Para Dios es importante la alabanza, es tan importante que precisamente nos pide que lo hagamos con mente y corazón, que lo hagamos pensando lo que estamos cantando. Entonces es un llamado aquí de cantar con inteligencia en la Reina Valera. Ahora sí, el versículo 8 dice, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Hermanos, no dice Dios reina sobre Israel solamente, o no dice Dios reina sobre Judá solamente, o no dice Dios reina sobre el Medio Oriente solamente, no. Dice Dios reina sobre las naciones. Y recuerdan el primer versículo, era pueblos todos, pueblos todos. Y aquí nos podemos trasladar, hermanos, a varios pasajes de la Biblia donde podemos encontrar todas las promesas de Dios frente a que todas las naciones se van a arrodillar y van a adorar al Dios, al Señor de señores. Vayamos por un momento a Génesis, por favor, Génesis 12:3. Y miren que el versículo 8 y el versículo 9 son una sola estructura, están muy unidos. Porque el versículo 9 se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham. Y este versículo de Génesis nos va a dar un poquito más de claridad. ¿Quién lo tiene? Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, le está diciendo Abraham, todas las familias de la tierra. Aquí está Dios reafirmando su promesa cuando dice que se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham. Está atado también a Génesis. Y si vayamos a Isaías por un momento, Isaías 2, del 2 al 5, por favor. Isaías 2, del 2 al 5, lo voy a leer yo. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y desglosaré la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Hermanos, habla de todas las naciones. Creo que es por esta palabra, por estos versículos y por la misericordia de Dios también, que hoy nosotros estamos acá. Nosotros ni hablamos griego, ni hablamos arameo, ni hablamos hebreo, ni vivimos en el Medio Oriente, y hoy hacemos parte de esta familia de Abraham, hacemos parte del pueblo de Dios. Somos la garantía de que esta promesa se ha cumplido, de que hay otras naciones que están allí adorando al Señor, ¿no? Dios reina sobre todas las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Veamos el versículo 9. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo de Dios de Abraham, ya lo hemos visto, porque Dios, el versículo 10, creo que en algunas Biblias ese es el versículo 10, en otras Biblias no es, sigue siendo el versículo 9,
Dice, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es ensalzado en gran manera. Bueno, hermano, yo busqué en varias versiones esto de porque de Dios son los escudos de la tierra. Mire lo que dice Dios habla hoy. Pues de Dios son los poderes del mundo, Él está por encima de todo. La nueva versión internacional dice, pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Otras versiones dicen, porque de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Y otra dice, Dios tiene el mando, todos los gobernantes del mundo le pertenecen. Hermanos, este es un salmo realmente hermoso. Dice que Dios es un rey. Muchas veces nosotros no alcanzamos, porque nosotros no vivimos en una monarquía o no sabemos cómo fue esta cultura cuando los pueblos tenían un rey sobre su nación. Nosotros tenemos una cultura distinta, entonces no sabemos lo que implica un reinado. No sabemos lo que implica que haya un rey soberano sobre un territorio y con un pueblo. Y aquí el salmista nos está diciendo, miren, nosotros tenemos un rey que no es un rey de una sola nación, que es un rey, como lo decía en el título, es un rey global, es un rey internacional, es un rey sobre toda la tierra. Y es un rey que es soberano. Veíamos varios de los atributos de Dios en estos versículos. Veíamos que es un rey altísimo, que es un rey que somete a las naciones, que somete a los pueblos, por más poderosa que sea una nación, por más poderosa que sea, por ejemplo, Rusia, que está atacando allí a Ucrania. Rusia nunca se imaginó que esta guerra fuera a durar tanto tiempo, pero finalmente es Dios quien decide qué rey o decide qué nación va a prosperar y qué nación no va a prosperar. Es Dios quien decide a qué nación va a someter o cuál nación va a ser destruida y cuál nación no va a ser destruida. Puede ser la nación más grande como lo era Siria, puede ser la nación, el imperio más grande. Si ustedes buscan, los invito a que busquen en Wikipedia o en su computadora, en su diccionario. Asiria fue un imperio realmente grande, fue importante para la civilización actual. Su política, su cultura fue muy importante. Y Asiria lo tenía todo para ganarle a Israel, pero no lo logró porque Dios estaba con ellos y Dios usó su mano poderosa y su ángel para herir a Asiria, tanto que Asiria tuvo que retirarse y reconocer el poder de Dios. Por eso este salmo es tan importante en medio de la guerra, porque era una guerra que se ganaba, pero no se ganaba la guerra, sino que se ganaba que Dios fuera reconocido a través de esa guerra en otras naciones. Hermanos, una aplicación que yo puedo sacar de acá es esas batallas que Dios ha ganado por nosotros, o esas cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas de manera milagrosa. Nomás el solo milagro de la conversión, nosotros lo hemos compartido, se lo hemos dicho a alguien, tal como Israel o como Judá lo hacía con estos salmos. Judá con estos salmos, ¿qué hacía? Judá aclamaba y invitaba a otras naciones, aún obligaba a las naciones que perdían a aclamar a Dios y a reconocer quién era Dios. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Si Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas, que lo ha hecho seguramente, pues deberíamos nosotros compartir a otras personas y a otras naciones y a otros pueblos eso que Dios ha hecho en nuestra vida, para que el nombre de Dios sea glorificado y sea conocido. Otra cosa que hace el salmista aquí es intentar describir a Dios. Sabemos que Dios es indescriptible y por eso al principio les decía que los salmos de lo que se trata es de intentar expresar sentimientos y emociones. Y aunque sabemos que Dios es indescriptible, pues eso no nos impide intentar describirlo, intentar alabarle por sus atributos e intentar describírselo a otras personas. Aún con estas palabras que utiliza el salmista, aún con palabras poéticas, aún con metáforas o aún con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo quiero que vayamos un poquito a Romanos, un momento por favor, a Romanos 4, 11 y 12.
a Romanos 4. Y otra persona, por favor, ayúdeme con Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16. Muchas veces olvidamos nosotros a quién estamos adorando, a quién estamos aclamando. Muchas veces no sabemos quién es este rey que nos está hablando el salmista. Ellos no tenían aún revelada toda la verdad, pero nosotros sí la tenemos hoy y podemos entenderla a la luz de toda la palabra. Y lo que nos va a decir Apocalipsis 19, 16 es cómo este rey se revela o se reveló y ahora está a nuestro alcance. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 16? ¿Quién lo dice? Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Es que no escuchamos como al principio. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿De quién creen que está hablando? Del Señor Jesucristo. Ajá, del Señor Jesucristo. Y está hablando aquí en Apocalipsis, Dios ya está hablando de un tiempo futuro. Está hablando del Señor Jesucristo glorificado, está hablando del Señor Jesús victorioso y de un rey. Del Señor Jesucristo sentado, también lo podemos ver en otros versículos, el Señor Jesucristo sentado en su trono. Pero antes de eso, ¿qué dice Romanos 4, 11 y 12? ¿Quién me ayuda con eso? Romanos 4, 11 y 12. Dice, la circuncisión de... Sí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así es. Entonces tenemos aquí a Jesús, está hablando de Jesús, y está hablando de que Él es el padre de la incircuncisión y de la circuncisión, Él es el Señor de todo, es decir, de todas las naciones, de los que nosotros no somos circuncidados físicamente, ¿no? Pero lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es uniendo a todas las naciones para que la fe les sea contada por justicia. Entonces encontramos en Romanos y en otros pasajes cómo el Señor Jesús está cumpliendo la palabra del Salmo y como a través de la obra del Señor Jesús en la cruz, en su muerte y en su resurrección, se cumple de que todas las naciones podamos llegar por medio de la fe a ser pueblo o a ser parte de ese pueblo del Señor o a ser parte de ese pueblo de Dios. Eso es lo que a nosotros nos impulsa a alabarlo, a glorificarle, a adorarle y a cantarle. Entonces hay creo que muchas aplicaciones, no sé si ustedes tal vez vieron algunas otras aplicaciones en este pasaje, pero creo que el pasaje es bastante claro en que tenemos un rey que pide, que exige de nosotros alabanza y adoración, y obviamente también exige obediencia, ¿no? Y entonces nos pone a reflexionar sobre cómo nosotros estamos comportándonos dentro de la iglesia en medio de la liturgia. Entonces, cómo nosotros nos comportamos cuando estamos cantando, cómo nosotros nos comportamos cuando estamos en medio de la predicación, aún como fuera de la iglesia estamos comportándonos como hijos de un rey o como parte de este pueblo que tiene un rey soberano y que debe mostrar este rey y compartirlo a otras personas. Hermanos, pues me quedo con la enseñanza de que Dios es un rey internacional, de que Él no se quedó solamente en el pueblo de Israel, sino que Él vino también a otras naciones y gobierna y reina sobre todas las naciones y sobre toda la tierra. Amén. No sé si de pronto alguien de ustedes quiere compartir algo más, quiere ampliar de pronto algún punto o hacer alguna reflexión final. ¿Sí iba a decir algo? Sí, de pronto ver otra aplicación muy quizás importante para nuestros tiempos
es que si uno analiza el Salmo, es muy apocalíptico también, muy profético, porque los hombres que quieren tener dominio quieren tener esas cualidades. Recuerdan que la escritura dice que lo que quería hacer el rey ¿cuál era? Quitar al Señor, Isaías, entonces que dice, como destronar a Dios de su trono y posicionarse sobre ese trono, porque estas cualidades son propias de Dios y que, como su merced nos acaba de explicar, apuntan a Cristo. Pero los hombres han querido eso. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno quiso hacer lo que se llamó la helenización, fue conquistar el mundo conocido, ponerlos a una sola lengua y a una sola economía y plantarse como un rey imperial. Pero estos subyugan a sus pueblos y los maltratan porque pues son hombres, pero son hombres que se creen dioses. Es el mismo caso del faraón, se creía un dios, pero creo que sigue siendo porque el presidente de Rusia toma la decisión de acabar con otra nación, porque China toma decisiones internacionales porque se quieren plantear como imperios. El mismo Estados Unidos, me parecía interesante que diga que decía, le imponemos sanciones a Rusia. ¿Y por qué les quieren imponer sanciones? Porque quieren seguir mostrando, parece un juego de ajedrez, como dicen los expertos en el mundo geopolítico, tremendo, como ellos ven el mundo, pero están ignorando que hay un rey soberano sobre ellos. Y miren lo glorioso de Cristo, porque el reino de los cielos está ganando cada vez más ventaja en todo lugar, pueblo y nación, y es un imperio que se sigue expandiendo, como el Señor Jesús dijo en los evangelios, como la levadura, ¿cierto? Sigue creciendo hasta que llena absolutamente todo. Y este rey, miren algo tan glorioso que sería un antitipo de los perversos, y es que los perversos necesitan poner una sola lengua para ser entendidos. Cristo es adorado de toda lengua. Eso hace glorioso al Señor. Y por eso convoca pueblos todos y naciones todas. No solo batan las manos, que sería una expresión que tiene un lenguaje, digamos, universal, sino que también invita a cantar con inteligencia. Y cómo este rey puede entender a cada persona de cada nación en su lengua y no tiene que subyugarlos, ni maltratarlos, ni acabar con ellos, ni como hizo Hitler, porque es que eso es propio de todos los imperios, de los dictadores, lo que han querido. Entonces, Cristo es en ese sentido totalmente contrario y se muestra glorioso, y a mí me parece maravilloso el Salmo porque de verdad que nos anima. Por ejemplo, si ustedes en la liturgia, ¿por qué cantar? ¿Por qué batir las manos? ¿Por qué adorar? ¿Y por qué seguir sirviendo a este rey? Es glorioso. Amén. Gracias, Sebas. Sí, yo también iba a mencionar ello de las naciones. Es profético que todas las naciones, que muchas lenguas y muchos pueblos lleguen a los pies del Señor. Por lo tanto, eso de la globalización y de que todos hablen un mismo idioma, tal vez no sea bíblico, tal vez no sea del todo correcto, porque Dios, exacto, en Babel intentó pasar, porque lo que Dios quiere es una nación diversa, ¿no? Quiere pueblos de diferentes. Porque es más glorificado en esa diversidad. Porque es más glorificado, dice Sebastián. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algo más que aportar, que decir. Pueden compartirlo, abrir su micrófono, hablar. Se nos acabó el tiempo. Quieren terminar, sí. Quieren terminar. Listo. Bueno, pues les agradezco mucho por haber puesto atención, por haberme escuchado. Espero que esta palabra haya sido también de edificación y de esperanza, hermanos. Miren que esto también nos enseña que no confiamos en cualquier rey, no confiamos en un rey político que tal vez tiene un poder limitado. Confiamos en un rey soberano y poderoso sobre toda la tierra, ¿no? Y muchas veces nosotros desfallecemos. Tal vez el pueblo de Israel el pueblo de Judá tuvo aquí esa oportunidad de desfallecer, pudo haber dicho, ya no queremos a Dios y nos vamos con el rey de Asiria para no ser destruidos. Pero no, ellos confiaron en su rey que los iba a liberar y que los iba a salvar.
Bueno, hermanos, también así ahora nosotros debemos poner toda nuestra confianza en la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Y de nuestro Dios. En cualquier situación que estemos, decía Gina, tal vez allí en el colegio, estas situaciones difíciles que sean, bueno, confiemos en que tenemos un Rey soberano que gobierna aún sobre todas estas situaciones y que si Él deja que esto pase es porque es su voluntad y tienen algún propósito. Amén. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Amado Señor y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te glorificamos, Padre Santo. Tu palabra, Señor, es clara en que tú demandas de nosotros alabanza y adoración, Señor, en que tú mandas de nosotros que con júbilo, con alegría te sirvamos y te glorifiquemos, Padre Santo. Te pedimos que seas tú moldeando esta parte de nuestras vidas, que seas tú moldeando nuestro carácter, Señor, para que cada día podamos acercarnos a ti con júbilo, glorificándote, alabándote, reconociéndote como Altísimo, como Rey, como Señor de señores, como Dios de dioses. Padre Celestial, te pedimos que seas tú obrando en nuestro entendimiento también, Padre Santo, para conocer lo que decimos, conocer lo que leemos, para que podamos con nuestro corazón y con nuestra mente adorarte cada día más, Señor y Padre Santo. Padre, también te pedimos, Señor, que seas tú obrando en estas familias de nuestra iglesia, que tal vez están pasando por situaciones difíciles, como orábamos al principio, por enfermedades, que tal vez están pasando por situaciones de conflictos, que tal vez están pasando por situaciones de escasez, Señor, a que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, ellos te puedan reconocer como Rey soberano, que te puedan reconocer como el que provee toda heredad, como el que provee todas las cosas, que te puedan reconocer como aquel que tiene poder aún sobre muertos, sobre vivos, sobre la enfermedad, Padre Celestial. Tuya es la gloria, Padre, y tuya es la honra, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos ser parte de este pueblo, por permitirnos tus victorias, Señor. Porque así como Cristo derrotó a la muerte en la cruz, hoy también nosotros, Señor, hacemos parte de esa victoria, Padre, y estamos derrotando el pecado, estamos derrotando la muerte en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos guardas, porque tú nos cubres, Señor, con tu sangre, con tu poder. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nosotros una heredad en el cielo, una heredad gloriosa, una heredad incorruptible, como lo dice tu palabra. Gracias, Padre Santo. Te exaltamos, Dios, y te glorificamos. Amén. World's thy hands have made. I see